Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestro encuentro de hoy felicitando a todas las madres del país con ocasión de su día que se celebra mañana domingo. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. A un año de haber iniciado la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, analizamos cómo está el panorama y socializamos los retos que aún persisten. Con ocasión de la conmemoración del Día Nacional del Maestro, el próximo 15 de mayo, analizamos a qué obedece la escasez de docentes en América Latina y Colombia. Analizamos las preguntas que contiene el texto de la consulta popular de Gustavo Petro, con las que se busca sacar avante la reforma laboral hundida por el Senado. El pasado 1 de mayo se cumplió un año de la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio tras la aprobación en el 2024 del Acuerdo 003. Y aunque aún hay fallas, también hay avances. Por eso hoy le contamos el balance de cómo va el proceso. El Acuerdo 03 de abril de 2024 que suscribió el Consejo Directivo del FOMAP trazó los lineamientos para la nueva contratación de los servicios de salud del magisterio. Significó el fin de más de 34 años de una contratación vertical manejada directamente por la fiduprevisora con 10 operadores en ese momento. Inició una nueva forma de contratación de los servicios de salud. Atrás quedó los paseos de la muerte, atrás quedó la verticalidad en los contratos. Acá lo que se está buscando es que los maestros tengan accesibilidad a la prestación del servicio. Sin embargo, desde los inicios del modelo, la fiduprevisora como entidad responsable del mismo ha enfrentado demasiadas quejas. FECODE y sus sindicatos filiales han desarrollado múltiples plantones y protestas. Se ha hablado de sabotaje, de presunta corrupción, de falta de gestión y de deficiencias en la operatividad. Ante esto, el Comité Ejecutivo de FECODE ha adelantado con mesas de trabajo con los sindicatos filiales, la fiduprevisora y las oficinas departamentales, que han funcionado para conocer, responder y resolver los problemas locales, aunque aún persisten falencias precisas como en cobertura y acceso a servicios. La transición empezó un poco tortuosa, pero poco a poco el magisterio colombiano ha comprendido que era necesario, que se dio un paso importante para que la forma de contratar los servicios de salud, donde nosotros ya no tendríamos que ir direccionados solamente a una empresa, sino que íbamos a tener la libre elección. El modelo ha pasado por etapas de implementación, estabilización y materialización, y en todas ha habido desafíos. Aunque sin duda el mayor avance ha sido por primera vez la implementación del modelo de seguridad y salud en el trabajo para el magisterio, sumado a que hay departamentos donde sí se evidencian mejoras generales en la prestación. Seguiremos trabajando, compañeros, esto nunca se detiene, pero la labor que estamos desplegando Cristian Rey, Georgina Arroyo, como voceros de FECODE, con el aval de todo el Comité Ejecutivo de la Federación, es lograr una estabilización, una consolidación del modelo para que el maestro y sus familias vivan de la importancia que es la salud dentro del magisterio. FECODE persiste en que la lucha debe continuar por garantías y así acabar con situaciones que permanecen como la imposibilidad de consecución de citas médicas, demoras en entrega de medicamentos, pagos de viáticos, cirugías aplazadas y una plataforma que no es funcional. De ahí la importancia de la ratificación de la lucha por la salud como derecho fundamental y no como negocio. A un año de la entrada en vigencia del nuevo modelo de salud del magisterio, finalizan contratos con varias entidades prestadoras. Por ello, en el marco del proceso de una convocatoria de una red nacional, FECODE envía una carta a la fiduprevisora exigiendo la continuidad de la prestación de los servicios.
Desde el 30 de abril de 2025, cuando se cumplió el plazo de contratación de la salud para el magisterio y finalizaron 64 contratos capitados, FECODE exigió a la fiduprevisora y sobre todo al Ministerio de Educación como fideicomitente la presentación de una red integral de salud, al igual que la red integral de gestores de medicamentos para garantizar la continuidad de los servicios. Para ello es pertinente la prórroga de los contratos actuales hasta el mes de julio, al tiempo con la democratización de los contratos per cápita y la regulación. Que no se pare la prestación, que continúen los procedimientos médicos, los procedimientos quirúrgicos y que se continúe con la dispensación de medicamentos. Fiduprevisora ha garantizado continuar el proceso en la prestación de salud, por eso damos el parte de tranquilidad al magisterio, a sus beneficiarios. Asimismo, el Comité Ejecutivo de FECODE reprobó la intención de la fiduprevisora en distribuir a los usuarios en redes de prestadores aún inexistentes, basándose exclusivamente en criterios de georreferenciación por la vulneración al Acuerdo 0013 y por las consecuencias negativas para el servicio. Además, exigió a la fiduprevisora que cumpla con el compromiso y el acuerdo de pago para cancelar lo correspondiente a contratos capitados por eventos y PGP y a los gestores de dispensación, al igual que la dispensación de medicamento a cada uno de los pacientes de los que usan el servicio de salud y también el pago y reconocimiento de viáticos y reembolsos al magisterio. En esta misma dirección, una de las exigencias pendientes es la habilitación de un portal de autogestión. Necesitamos que la plataforma Oros funcione para que el maestro pueda, desde la comodidad de su casa, generar autorizaciones, generar órdenes de medicina especializada, transcriba sus incapacidades y no tenga que recurrir hasta la sede de fiduprevisora para agendar largas colas, gastar tiempo, implementar recursos. Hacia un plazo cercano, los objetivos de FECODE para proseguir en las mejoras en el modelo contemplan que, una vez conformada y aprobada la red de prestación de servicios por departamentos y por municipios, se haga pública para los maestros y sus beneficiarios, en conjunto con los contenidos en el capítulo específico sobre salud y prestaciones sociales del pliego sectorial de educación. También es importante que la base de datos, que cada Secretaría de Educación digitalice la base de datos de cada docente para tener de manera organizada, sistematizada, cada ente territorial la base de datos de su planta de personal docente y administrativo. Un fraternal saludo al Magisterio Colombiano que a esta hora de la mañana sintoniza nuestro programa Encuentro. De igual manera, el saludo a las madres que en el día de mañana están en esta celebración en el mes de mayo. En el tema de la negociación, tenemos que decir que ya culminada la segunda semana de este proceso, se registran avances muy importantes. De los 27 puntos de FECODE que están inmersos en el pliego único sectorial, tenemos que decir que cerca del 45% de estos puntos hay acuerdos, solamente quedan pendientes unos ajustes de texto. Hay 5 puntos de carácter salarial que se determinará en la semana entrante el espacio de negociación en la mesa estatal o en la mesa sectorial. Los demás puntos adelantamos estudios, consultas y la construcción de textos. Apenas tengamos la información y el acuerdo firmado parcial, informaremos oficialmente de esta situación y de estos avances. Hay buena voluntad por parte del gobierno para avanzar. En segundo lugar, en el tema de salud, decir que en lo de reorganización de los usuarios en las redes, defendemos como FECODE el principio de la libre elección por parte del maestro. No puede ser que esto se imponga. Entonces, en primer lugar, se debe constituir la red, evaluarla y hacerla pública, que todos los maestros y maestras la conozcan y que sea el maestro el que en forma libre la seleccione. Estamos pendientes de este proceso y defendemos el acuerdo CER 03 y la nueva forma de contratación. De igual manera, en el tema de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ya definidas las 8 ciudades en el comité organizador para realizar el Zonal Nacional de los Deportes de Conjunto, que se realizará entre el 5 y el 10 de octubre. Entonces iniciará
iniciaremos la semana entrante las visitas técnicas. Iniciamos con la ciudad de Villavicencio. En el tema de la reglamentación, la que está vigente, la de 2017, y estamos en ese proceso que ya pasó para revisión del Ministerio de Educación de la nueva reglamentación, y el encuentro cultural y folclórico se realizará del 18 al 22 de octubre y ya hemos elegido a la ciudad de Cartagena. Estamos trabajando por el bienestar del magisterio colombiano. Muchas gracias. La UNESCO advirtió recientemente que el mundo enfrenta un déficit de 44 millones de docentes, mientras que en América Latina y el Caribe se requieren 3,2 millones. Por eso, en el marco del Día del Maestro en Colombia, hoy les contamos cómo está el panorama en el país. ¿Qué está pasando? La implementación de políticas neoliberales por parte de gobiernos ha derivado de la reducción de salarios, precarización de entornos, hostilidad, sobrecarga y presión laboral, más falta de apoyo ante problemas sociales, lo cual hace a la docencia una profesión que se sostiene por vocación, un contexto que se intensifica por el envejecimiento de la población mundial mientras se reducen las tasas de natalidad. En Colombia, la matrícula total nacional viene en caída. Se estima que faltan 2 millones de estudiantes en el sistema. Sin embargo, el nuestro es el segundo país del mundo con mayor número de estudiantes por docente. Actualmente, digamos, tenemos en promedio 24 estudiantes por docente, una cifra un poco más alta en la zona urbana, que está alrededor de 25 estudiantes por docente, y en las zonas rurales estamos alrededor de 17 estudiantes por docente. Esto un poco distante a los promedios de otros países. Digamos, el estudio que hace la OCDE plantea que más o menos deberíamos estar avanzando hacia 15 estudiantes por docente. Este contexto significa una oportunidad para la redistribución de las relaciones técnicas y hacia allá van los acuerdos de FECODE con el gobierno nacional. El DANE registra que Colombia experimentó un incremento significativo con alrededor de 23.100 estudiantes graduados de licenciatura por año. Eso, más los logros de FECODE, como la nivelación salarial y el respeto de condiciones laborales, inciden para que la carrera docente en el país haya ganado en dignificación. Entonces, ¿cuántos docentes faltan en el país? Se requiere, digamos, para avanzar en mejores tamaños de clase, es decir, menos estudiantes por docentes, que permita avanzar en los procesos pedagógicos, en tener una educación crítica, una educación, digamos, que permita, digamos, ese diálogo entre los diferentes estudiantes, esa relación entre estudiantes y docentes, cerca de 440.000 docentes. Es decir, se requieren cerca de 110.000 docentes adicionales a los que actualmente hay en el registro nacional. Desde FECODE destacamos la importancia de la labor docente y recordamos que la raíz del problema no está en la falta de profesionales, ni en la falta de vacantes, que sí las hay, ni el amor por la docencia de profesionales que incluso luchan por la educación en las calles, sino en políticas que garanticen condiciones, un paso enorme que ha dado la reforma al SGP y la ley orgánica que la reglamentará. El equipo de la Secretaría de Organización y Educación Sindical de FECODE ha recopilado las conclusiones del Foro Internacional por la Educación Pública Mayor Financiación en un documento clave para la formación pedagógica y la educación sindical. Defender la financiación educativa es también defender la soberanía nacional, la paz con justicia social, la memoria histórica y el derecho de las futuras generaciones a aprender integralmente, sin miedo, sin hambre ni exclusión. Esta es una de las grandes conclusiones del Foro por la Educación Pública Mayor Financiación, y que el equipo de la Escuela Sindical FECODE, por orientación del Comité Ejecutivo y la Secretaria de Organización y Educación Sindical, Isabel Olaya Cuero, darán a conocer en un documento compilatorio que será publicado para análisis y reflexión del magisterio y la comunidad educativa. De manera que de este trabajo tan importante, trabajo colegiado, pudimos obtener unas conclusiones muy importantes que contienen desde la exposición de diferentes posiciones en el mundo para la defensa de la educación pública en el marco de la campaña por la pública Creamos Escuela de la Internacional de la Educación, hasta la propuesta de estrategias para la conquista de políticas públicas en torno a esta real financiación del derecho a la educación, por supuesto defendiendo lo público estatal.
El documento recoge los principales aportes de las 5 mesas de trabajo y los diferentes paneles desarrollados en el foro, el cual fue producto de la alianza entre FECODE y la Internacional de la Educación. Desde la Escuela Sindical de FECODE encontramos en estas importantes conclusiones elementos fundamentales para el fortalecimiento de la conciencia política, sindical y social, de manera que nos permita seguir luchando por una educación digna, equitativa e inclusiva y constituirnos como un centro de pensamiento crítico para allanar caminos hacia la consecución de la paz. La Escuela Sindical de FECODE invita a conocer el texto disponible en nuestra página web y ver los videos de las conferencias, conversatorios y exposiciones en el marco del foro que se encuentran en el canal de YouTube de FECODE. Insumos importantes para avanzar en la formación porque surgen de debates sobre temas de actualidad como las formas de financiación con recursos suficientes, equitativos y sostenibles, los nuevos mecanismos de privatización encubierta de la educación, la desfinanciación de la educación superior, la lucha por la memoria en América Latina, el debilitamiento del gobierno escolar y de la participación democrática al interior de las instituciones, entre otros. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio y la comunidad educativa del país. Durante mayo y junio se desarrollarán 4 procesos trascendentales que exigen nuestra mayor concentración y dedicación. En primer lugar, el proyecto de ley orgánica que reglamentará el acto legislativo 03 de 2024 que reformó el sistema general de participaciones después de 22 años de lucha. Se trata de garantizar que los recursos reconquistados se destinen específicamente a la universalización progresiva de los derechos a la salud, el agua potable, el saneamiento básico, a la educación y a la dignificación de la labor pedagógica. Desde esta semana, FECODE socializará su propuesta y desarrollará un proceso de movilización social en todo el país. En segundo lugar, en la nueva fase del modelo de salud, estamos desarrollando las acciones que buscan garantizar la red nacional con todas las entidades médicas acreditadas e interesadas, difundida, eso sí, pública y oportunamente para ejercer la libre elección por parte del magisterio. Igualmente, seguir concretando los mecanismos que garanticen el pago oportuno a las entidades que nos atienden sobre soportes, como también que se materialicen las acciones legales de las que incumplieron y o de quienes ejercieron presuntamente actos de corrupción. Esa nefasta herencia que junto a la onerosa intermediación insisten en perdurar y asfixiar nuestra reforma a la salud. En tercer lugar, la negociación colectiva del pliego unificado del sector de educación, que en su segunda semana logró coincidencias en 22 puntos y una primera ronda sobre 20 peticiones con el propósito de establecer su alcance. Simultáneamente, FECODE continúa en las mesas de implementación de los acuerdos del 2023 como ascensos, jornada única, provisionales, entre otros. En cuarto lugar, desarrollaremos la campaña pedagógica y argumentativa para votar 12 veces sí a la consulta popular por la restitución de derechos. Reconocimientos al Magisterio de Bogotá por su masiva demostración de dignidad y en defensa del presupuesto de educación. Abrazos a todos y todas. En la Confederación Brisas del Diamante, un colegio ubicado en los cerros de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá, el profesor Dorian Olaya encontró en la ciencia ficción la manera de hablar sobre el cuerpo y la educación a través de su primer novela, Cuerpos Privados. Aunque Dorian siempre soñó con escribir un libro, vivió durante años en pausa. En 2011 comenzó su primera novela y con apenas 20 páginas escritas, el tiempo, las responsabilidades y ocupaciones lo obligó a frenar. 11 años después, una suave palmada en el hombro por parte de su hija le recordó que los sueños no se abandonan. Fue entonces cuando retomó la historia, esta vez en condiciones poco convencionales, escribiendo desde su celular, en cafeterías, ratos libres, en casa o cualquier espacio libre. El 30% de su libro nació de la pantalla de un teléfono móvil. La ficción distópica se abrió paso entre clases, tareas y compromisos familiares. 2022, charlando con mi hija, que ya tenía 18 años, le cuento la historia de Cuerpos Privados y le digo, tengo una narrativa que me parece buena para llevarla a las páginas de un libro. Y le cuento la trama, le cuento la historia.
y ella me dice una frase contundente, me dice: papá, la historia está muy buena, el problema es que tú nunca haces nada. Y me da una palmadita en el hombro y esa frase me da la vuelta, cambia mi mundo, cambia mi visión. Y bueno, sí es un golpe fuerte al corazón, pero es un catalizador, es algo que te despierta, y efectivamente al otro día ya estaba escribiendo Cuerpos Privados. Cuerpos Privados es una novela que no solo se enmarca en el género de la ciencia ficción, sino que lo hace desde el terreno sombrío de la distopía. En ella, Durian retrata un mundo en el que la dictadura ha hecho retroceder la educación, ha corrompido el sistema político, ha transformado la salud pública y ha trastocado por completo la economía global. 2 siglos y medio de cambios sociales y autoritarismo total sobre la humanidad, trazados en una línea de tiempo imaginaria pero inquietantemente posible. Invitan al lector y sobre todo al estudiante a pensar, debatir y confrontar. Desearía que pudieras ver este atardecer conmigo. El próximo mes pagaré la vista, aunque me quede sin oído. Anónimo, año 2165. Cuerpos Privados es una historia que nos lleva a un distópico momento de la humanidad en el que el cuerpo humano es privatizado por un Estado dictatorial, autoritario, que no tiene en cuenta los derechos fundamentales como humanidad. Nos van a quitar los sentidos. En esos tiempos, para poder ver hay que pagar el sentido de la vista, para poder caminar hay que pagar la movilidad, y así cada elemento corpóreo que es inherente a la naturaleza humana y a la que tenemos derecho por el simple hecho de haber nacido. Como contador público y docente de números de Brisas del Diamante, Durian Olaya ahora también es contador de historias, por lo cual invita a sus colegas a leer más y a fomentar la lectura y la creación literaria desde la infancia. Por primera vez en más de 3 décadas de la Constitución de 1991, Colombia se enfrenta ante la oportunidad de que una consulta popular sea el vehículo para transformar la legislación laboral del país. Encuentro habló con un experto quien expresó la importancia de que la consulta salga adelante. Impulsada desde las calles y respaldada por el presidente Gustavo Petro, la iniciativa propone que sea la ciudadanía y no el Congreso la que decida sobre las transformaciones clave en las relaciones laborales, como la jornada de trabajo, los contratos a término indefinido y la superación de los modelos de precarización de empleo, entre otros. Según el análisis de Armando Novoa, experto en derecho laboral, se trata de una iniciativa de gran trascendencia, ya que busca alinear la normativa laboral con el artículo 53 de la Constitución, que establece los principios mínimos del trabajo en un Estado social de derecho. Indicar que hemos tenido 2 movimientos contradictorios en estos últimos años. Es que mientras la Constitución establece una cláusula del Estado social de derecho, las reformas laborales que se han hecho en su mayoría van en contravía del mandato de la Constitución. Las preguntas que contiene la consulta popular de origen presidencial buscan superar esa contradicción y lograr que las normas laborales que están mencionadas allí estén en la misma línea de la filosofía de la Carta Fundamental. De acuerdo con Armando Novoa, los 12 puntos que conforman la consulta popular corresponden a aspectos que buscan crear una nueva situación en las relaciones laborales que sin duda podrían materializar el principio de la justicia social que tanto requiere el país. Entre los sectores más impactados por esta eventual reforma estarían los jóvenes y los trabajadores. Los jóvenes aprendices del SENA, que en una reforma que se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se les suprimió el derecho a considerar que su vinculación con los empleadores tenía o debe tener una connotación laboral. En segundo lugar, la precarización del empleo que hemos visto en todos estos años ha llevado a que se institucionalicen lo que se llama contratos basura, es decir, vínculos laborales en donde el trabajador no tiene ningún tipo de estabilidad.
Novoa afirmó que todos los trabajadores podrían resultar beneficiados si se precisa una jornada diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en la que si el trabajador presta sus servicios más allá de ese horario, tiene derecho a un recargo sobre el 100% de su salario, aspectos que la contrarreforma que se hizo durante la administración de Uribe se desmejoraron y por esa vía se precarizaron los vínculos laborales que tiene la clase trabajadora por el sector de empleo. No obstante, la consulta enfrenta un camino difícil. Su aprobación depende de un amplio respaldo ciudadano en un escenario político polarizado. De ahí la importancia del empuje del movimiento sindical, organizaciones sociales y populares a votar por el sí en las 12 preguntas. Para el experto, este mecanismo representa la vía más legítima y democrática. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Enviamos un saludo fraterno y nuestras felicitaciones a todas las madres en su día que se celebra mañana. A un año del nuevo modelo de salud del magisterio, FECODE y nuestros sindicatos filiales reafirmamos la defensa de los derechos del magisterio, exigiendo la estabilización del modelo de salud a la fiduprevisora y al Ministerio de Educación Nacional como fideicomitente. Con este fin, le enviamos una carta a la fiduprevisora el pasado martes exigiendo que desista de la pretensión de distribuir a los usuarios del servicio de la salud en redes de prestadores que no ha sido confirmadas y solo con base en un criterio de ubicación. Por el contrario, la fiduprevisora debe cumplir con el principio de la libre elección del prestador, asegurar la prórroga de los contratos actuales hasta el mes de julio para garantizar la continuidad del servicio y consolidar una red nacional de prestadores y de dispensación de medicamentos, exigiendo el respeto y cumplimiento del acuerdo 003 del 2024. En el marco del proceso de negociación del pliego sectorial de educación con el gobierno del cambio, avanzamos en 22 puntos de acuerdo. Asimismo, estamos consolidando nuestra propuesta de proyecto de ley orgánica que reglamentará el acto legislativo 03 del 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones y que preserve la esencia de la lucha, es garantizar los recursos para la educación, la salud, el agua potable y saneamiento básico. De otra parte, el pasado martes asistimos a una invitación de la Embajada de Suecia con Stefan Löfven, quien fue primer ministro de ese país y es presidente del Partido de los Socialistas Europeos. Fue un diálogo sobre el crecimiento económico, creación de empleos y las nuevas luchas sindicales. Llamamos a la comunidad educativa a unirse ante la arremetida a través del proyecto de ley de bonos escolares que fue aprobado en la Comisión Sexta del Senado y debe hundirse en el Congreso por ser lesivo para la educación como derecho fundamental. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y
la invitación antes de despedirnos es a que se conecten enseguida a Encuentro Radiovisual en vivo. Recuerden seguirnos y visitarnos en nuestras redes sociales oficiales, Facebook, X, Instagram y TikTok. También a estar atentos a toda la información oficial de Frecuencia F, nuestro espacio institucional de los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.